Y ya que hemos comenzado hablando de violencia de género, de cuestiones culturales, educativas, vamos con esa misma línea, con la polémica nacional en todas las ciudades, en todas las grandes capitales. Ha habido movilizaciones este fin de semana para protestar contra esa ley, contra la denominada Ley Celaá. Bueno, pues de esto reflexionamos ahora en un instante en la tertulia del día de hoy, algo que ya hace unas semanas tratamos aquí en TVR, pero bueno, ha salido adelante, sigue y hay puntos para la fricción ideológica en cuanto a los centros de educación especial, también naturalmente en relación a la educación concertada. Venga, ¿cuál es vuestra visión acerca de esta enésima polémica de la actualidad nacional? María Ángeles. Bueno, yo en principio que una ley de esta entidad salga por un voto me parece negativo para todos. Octava ley educativa, creo. Ese es el problema, ese es realmente el problema. Que la educación tendría que tener un pacto de Estado y que tuviera más o menos una estabilidad, porque la verdad es de locos para los que están en estos momentos estudiando, desde los más pequeños hasta los más mayores. La verdad es que empiezas de una forma y acabas, sí. No se sabe cómo. Entonces, a muchos nos pilla, a mí me pilló también ese cambio de un modelo a otro. Eso no me parece nada positivo y por eso digo que eso necesitaría pues un acuerdo, una estabilización. Y claro, en un acuerdo pues habrá las diversas visiones que pueda haber sobre la educación, pero creo que se puede conseguir que al menos los puntos medios sean los que se establezcan como normativa para mucho tiempo. Para una generación, mínimo. Esto es una locura. Jorge. Estaba pensando que imágenes parecidas vimos aquí, yo creo que era sin mascarilla aún, a propósito de una protesta similar que también fue convocada en aquel momento contra algunas de las normas que había impuesto el consejero Cacho, Luis Cacho, en la primera etapa del gobierno de Andreu, que también suscitaron la rebeldía o el levantamiento airado de algunos de los que se consideran disconformes o afectados en lo personal. Creo que coincidimos todos en que 8 leyes de educación en un periodo tan escaso es una aberración. Habla mal de nosotros como de sociedad. Aquí no le echo la culpa a los partidos políticos, que poco han contribuido, desde luego, en la medida de sus posibilidades, a que predomine una cierta unanimidad, unas bases comunes. Creo que como sociedad no hemos sabido enfocar adecuadamente algo que es capital, como es la educación. 8 leyes, como digo, es una barbaridad. Y en aquel momento comentaba que a una ley promovida por el gobierno del Partido Popular, la famosa y finiquitada Ley Wert, de la que ya no nos acordamos, pues siguió una protesta semejante por una zona de la sociedad, por regiones de la sociedad que estaban disconformes desde un punto de vista ideológico, y que hubo las movilizaciones subsiguientes que en aquel momento se encarnaban en las famosas camisetas verdes, creo que eran. A una ley promovida por el Parlamento. En aquel momento, hay que recordar, la ley Wert salió solo adelante con los votos del PP, o sea que fomentaba el mismo tipo de división que estamos observando ahora. Pues según esa lógica, que a mi juicio es aberrante, pues se corresponde lo que estamos viendo ahora, una ley que sale con un escaso consenso. Alardea la ministra Celaá de que han sido 7 partidos los que lo han apoyado, pero el margen de aprobación en votos populares es escaso. A mi juicio no debería ser ese el camino que siguiera el marco educativo del que nos queremos dotar, y le pronostico el mismo triste futuro que le aguarda a la ley Wert. Mientras no exista una auténtica base común, social, ancha, que elimine la confrontación de baja política, no la ideológica, a la que yo no creo que haya que tenerle ningún miedo, hay que debatir, hay ideologías distintas en nuestra sociedad. Este gobierno tiene mayoría en las Cortes, está legitimado, por lo tanto, para promulgar las leyes que desea, y por lo tanto ahí no hay que hacerle ningún tipo de objeción. Yo no se la hago. Ha llegado al poder para tomar decisiones y esta es su ley educativa. Hubiese sido deseable que hubiese contado con como digo, una base social más ancha, porque entre otras cosas garantizaría no acabar, como digo, como acabó la ley Wert. Me temo que en unos años a la ley Celaá, que iba a su nombre, porque la denominación exacta, la LOE, ya te está dando una pista decía mi compañero Pío García el otro día, que parecía que se le había ocurrido a Monty Python, el nombre de la ley orgánica que modifica la ley orgánica LOE. Bueno, yo creo que tiene el mismo destino, lo cual es lastimoso. Y me parece que así como España, cuando salió de la transición,
los primeros gobiernos le dieron un impulso muy significativo a la educación, organizaron un edificio institucional del que te podías sentir vanagloriarte de él, porque me parece que la educación de repente apareció en el centro de nuestras vidas, se le dio la importancia que a mi juicio merece. Me parece que los gobiernos de toda índole que han venido a continuación han entendido la educación como un arma arrojadiza, ha primado lo ideológico en el sentido más pequeño, en lugar de esa base común que me parece que es la necesaria, y me temo que esta va en la misma línea que hemos conocido anteriores, que entre otras cosas lleva el germen del igualitarismo. Creo que todas las leyes educacionales que hemos conocido igualan por abajo. Creo que el nivel de exigencia se ha ido reduciendo exponencialmente, no solo en los estudios preuniversitarios, sino también en los universitarios. Me parece que falta un debate sincero, honesto, en la sociedad española sobre qué tipo de modelo de educación queremos, si este tipo de educación es la que queremos, con el aprobado generalizado, con el certificado de la ESO expedido también con la benevolencia que incluye en su seno la ley CELA. Y me temo que, como sucede en España, hemos hecho el debate sobre los aspectos más folclóricos, casi anecdóticos, casi irrelevantes, de esta ley CELA, que a mi juicio tiene mala pinta y tiene pinta de durar poco. Pedro. Bueno, creo que mis dos compañeros se ha dicho casi todo ya. Lo han dicho casi todo, entonces yo voy a ir por otra un poco distinta. En primer lugar, la ley que aprobó el señor Wert era legal, la ley que aprobó la ministra Celaá es legal. ¿Qué ocurre? Cuando cualquiera de los dos grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista, están en el poder, lo que hacen es legal. Cuando están en la oposición, lo que hace el otro es ilegal. Me parece que ya vale de tomar un poco el pelo a la ciudadanía. Los ciudadanos tenemos la suficiente capacidad para pensar y discernir por nosotros mismos, ¿no? De todas formas, efectivamente, no se puede pasar a hacer el bachiller para ir a la universidad con 1 o con 2 suspensos. A mí me parece que eso no puede ser, ¿no? Sí estoy de acuerdo con alguna cosa, como puede ser que la religión, siendo un estado confesional, no pueda contar a la hora de calcular el promedio para pasar a la universidad. Yo también estoy de acuerdo, cosas, aprovecho para decirlo. Es que me parece, perdona que te interrumpa, es que me parece que la ley CELA contiene elementos que a mi juicio son sensatos y razonables, y me sabe mal, no en este caso, sino en el ámbito general, que algunas de estas cuestiones pasen difuminadas en el debate más histérico que a veces tenemos los ciudadanos, ¿no? Claro, yo también considero lo de los centros, ya hablé en el anterior algo sobre esto, creo que los centros concertados no es tan disparatado lo que ha puesto. Yo ya digo que no estoy de acuerdo con este procedimiento de leyes, me parece que son aberrantes porque no tiene sentido y porque además va a durar pues lo que dure en el gobierno, punto. Pero efectivamente, si el Estado da dinero a los centros concertados, lo normal es que esos centros concertados se rijan o se atañen a ciertas formas que le marque ese gobierno, ¿no? Indudablemente, no se puede cobrar dinero por algunas cosas que se hagan en esos centros concertados, obligar a los padres a pagar dinero, si a su vez el Estado ya está financiando esa educación. Me parece que ahí es meter cosas que no es... Dicho eso, ¿eso quiere decir que esté en contra de los centros concertados? En absoluto. En España son necesarios porque el Estado es incapaz de cumplir la red de todos los centros que hacen falta. Luego, sí, la concertación es eso, un servicio con el que y también estoy de acuerdo con que un centro religioso pueda impartir la religión católica. Yo no estoy en contra de... Ahora bien, lo que estoy en contra es de que puntúe para las notas. No, usted imparta esa docencia, imparta como usted crea oportuno, pero nada más, ¿no? Creo que hay otras materias, como podemos dar a aquello que llamamos educación cívica, ¿no? Y sobre todo, yo diría que nos falla todo desde base y hay que empezar a pensar en la educación ya no a niveles de la ESO, no, sino a cualquier, y en la universidad también, ¿no? Si no tenemos que cambiar el modelo de enseñanza que tenemos en España, que indudablemente, desde mi punto de vista, creo que está haciendo aguas por muchos sitios, ¿no? La misma ley CELA dice que, bueno, vamos a favorecer las matemáticas, la ingeniería, la ciencia, la física. Cuando dice la ciencia se refiere más a las ciencias políticas, sociales, ciencias sociales, sí. Bueno, ¿dónde quedan las humanidades? ¿Dónde queda la lengua? ¿Dónde queda, si tenemos un ministro que llega porque ha sido muy buen matemático, que es maravilloso, pero luego no sabe articular un discurso, pues estamos apañados, ¿no? En fin, hay muchas cosas que creo que el mundo va por otro lado y fundamentalmente debiéramos enseñar
a todas las personas que se están educando a un espíritu crítico. Vamos a ver si tenemos pensamiento propio, somos capaces de discernir por nosotros mismos y de analizar cosas. El profesor Junco dice que deja a sus alumnos de Derecho que vayan a sus exámenes con lo que quieran, con la Biblioteca de Alejandría. Dijo en cierta ocasión, si ustedes quieren. Después yo corregiré su examen y yo valoraré la capacidad que usted tiene analítica, porque por mucho que usted memorice todos los artículos que quiera, con un teléfono, en 2 segundos lo tiene usted sin tener que hacer ese esfuerzo mental. Entonces creo que ya no es una cuestión de la ley CELA, la ley BER y demás, sino el modelo educacional que nunca se ha llegado directamente, porque se ha convertido más que en una cuestión educacional, se ha convertido en una cuestión política. Ideológica, sí. Sí, pero ideológica en el sentido pequeño, ¿no? Sí, que haya un combate ideológico me parece saludable para toda la sociedad y que se introduzcan matices, no hace falta pensar solo en las ideologías dominantes, hay mucha gente que no se siente representada por las ideologías dominantes, hablo de las históricas, me parece muy saludable, me parece que eso ayudaría, contribuiría a situar la educación en el eje de las políticas en un sentido general, pero nos enganchamos, nos enredamos en la pequeña además, política, en lo anecdótico, en lo folclórico. No, la pequeña política no, que si yo digo blanco, el otro va a decir negro, porque uno por está sistema, blanco, por sistema, y eso no puede ser. Pero, por ejemplo, ¿cómo vamos a llevar a los núcleos donde no hay no están los colegios concertados, que son los que son privados, ¿no? ¿Qué hacemos con la red? Pues, por ejemplo, pueblos de 10.000 habitantes, de 500, de 800, de 2.000. Claro, porque no hay, entonces resulta que no llegan, no dan de sí, ¿no? Luego esa educación es menor, pues efectivamente es menor. Luego ahí es donde tienen que ir los fondos públicos, es donde tienen que ir, fundamentalmente es ahí, ¿no? A toda esa red que en España es muchísimo, digamos, por ejemplo, aquí, pueblos, no sé, como Nájera, como Ezcaray, como cualquier otro pueblo de estas dimensiones, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido sí que hay algunos indicios de que la ley CELA no es tan mala, en esos indicios. Oye, una reflexión, hablabais de la capacidad de análisis, de ser ciudadanos críticos, de la memoria, somos todos relativamente jóvenes, ¿tuvisteis que estudiaros la lista famosa de los Reyes Godos? Sí, tú, Pedro, tú sí. Tú sí. Tú, María Ángeles, yo creo que sí. Jorge, es siempre un ejemplo que se pone, ¿no? A mí me parece que eso es de otra generación. Yo lo que recuerdo, para mi asombro, es aquello que te obligan a estudiarte de los afluentes del Ebro por la derecha. Sí. Eso también lo he vivido yo. Eso lo hemos conocido. Y otra cosa que había muy común, que es un ejercicio memorístico contra el que yo no tengo en contra, sino más bien a favor, aprenderte de memoria poemas de Espronceda, eso no está mal, de Becker, las rimas, eso no está mal. Eso está muy bien, creo que eso ha desaparecido. Insisto en que creo que la tendencia, hay ejemplos que desmienten lo que voy a decir, y de que se aspira a la excelencia en el ámbito educativo español, en el riojano, no tengo ninguna duda al respecto, pero creo que en general predomina en el conjunto de la sociedad y se traslada esa misma idea de facilismo al sistema educativo, la idea de que se rebaje el nivel de exigencia de una manera, a mi juicio, dramática. Cuando luego nos escandalizamos porque las universidades españolas salen muy mal paradas en los rankings académicos internacionales y luego te dicen, es que el ranking puntúa, no sé qué, vale, pero siempre salimos mal y siempre salen bien las de siempre. Cuando nos escandalizamos porque el informe PISA no da unos resultados favorables de la imagen que proporciona la educación española, creo que tiene que ver con eso. Indudablemente. El otro día veía que por el contrario, en Portugal, que es un país cercano, al que doblamos... pero cada vez más lejos en muchas cosas, tristemente. Pues también el sistema educativo portugués resulta que está en mejores condiciones dentro de los parámetros internacionales que el español. Me lo hacía ver un pedagogo de mucho prestigio aquí en La Rioja, y también me trasladaba esa misma idea que yo ya tenía anidada en mí, de que hemos ido rebajando el nivel de exigencia hasta extremos en que ese buenismo, no sé cómo decirlo, que no quiero ser frívolo con esto ni muchísimo menos, creo que la escuela tiene que integrar. Me parece prioritario. Pero una vez que integras, también tienes que ser exigente. Claro. Y creo que muchas veces la sociedad en su conjunto hemos decidido aceptar pulpo como animal de compañía con demasiada alegría, para que se me entienda, y también en la educación. Y añado esto, perdón, que lo que me indigna de la ley de la que me indigna, que me subleva, es lo del castellano. Claro. Me subleva por partida triple, cuádruple, porque aparte de que me parece
una chapuza, que forma parte de la baja política, que transijas con semejante argumento de los nacionalistas catalanes para que te aprueben tu presupuesto, que es lo único que ha sucedido. Luego se viste ese muñeco como queramos, pero lo único que ha sucedido es que para garantizarte el apoyo del presupuesto y también de esta ley de los nacionalistas catalanes tienes que transigir con algo que es, a mi juicio, abominable. Lo que me indica como riojano es que me he sentido muy poco defendido por mi gobierno. Cuna del por las castellano. instituciones, Sí. que la cuna del castellano. Las declaraciones del consejero de Educación a mí me ruborizaron, ya que él no se ruborizó, a mí sí me ruborizó. Esa argumentación que es ad hoc, que es postiza, que tiene que ver con la argumentación que te envían desde Ferraz en este caso para que defiendas lo indefendible. Bueno, yo creo que hay mano izquierda suficiente para, siendo leal y fiel a tu partido, a tus siglas, a tu ideología, tener una voz propia. Yo la he echado mucho en falta de mi gobierno. Es la cuna del castellano. Pero ¿Con qué bandera podemos ir luego por ahí si hemos aceptado con esa alegría que el español deje de ser lengua vehicular? ¿Dónde? En España, pero no en Alemania. Sí, yo, una cuestión. Todas esas universidades que tienen... Perdón por la vehemencia. Muy bien, de eso se trata, ¿eh? Un ranking muy alto, que están las primeras siempre, normalmente favorecen el estudio crítico, la opinión, que cada uno tenga su opinión y que mantenga y que sea capaz de estructurarlo y analizarlo, cosa que nosotros en la educación estamos quitando todo el rato. Entonces, claro, si a eso le sumamos que cada vez bajamos más los niveles y nos parece normal, pues es que es difícil. Problema, es estar en un alto ranking. Pedro, terminamos ya este asunto. Es que yo querría dos cosas muy rápidas, Muy dos rápido. cosas. Una, el problema de que sea el castellano lengua vehicular o que sea lengua oficial no es un problema de la... que también, de acuerdo, pero de esta educación, ¿no? Me refiero de esta ley. Ese concepto lengua vehicular lo impone la ley. Bueno, lo impone. No, viene impuesto por otras circunstancias y lo metemos ahí. Sí. Bien impuesto, como bien ha dicho Jorge, bien impuesto por aquellos del problema. Ahí entraríamos en otra dimensión mucho más extensa, que es cómo está organizado este país, la organización regional, entramos en otro contexto. Completamente de acuerdo, es un ejemplo más. Mucho más fuerte. A mí me parece vergonzoso que yo tenga que ir a una región, porque no es otra cosa que una región, mientras jurídicamente no sea distinto, es una región, y que no me entiendan, o que yo tenga que esforzarme para ser entendido en otra lengua que la mía, que es el castellano, me parece humillante, y después me parece que el gobierno haya hecho una dejación, este gobierno y los anteriores. No nos olvidemos quién dio las transferencias, tanto de la educación como de la sanidad en este país. No nos olvidemos de eso, que a veces muchas gentes que ahora están tan airados protestando con razón, se olvidan que rebobinen. Que rebobinen y verán quién concedió todas esas virtudes, todas esas ventajas a ciertas comunidades en España, ¿verdad? A los que hablaban catalán en la intimidad. Exactamente, claro. Y lo aprendían muy rápido. Y ya para terminar, es que ocurre una cosa. Yo creo que aquí la potencia educacional está en los centros públicos en España. Claro, los concertados, ¿qué dicen? Dice yo, pero no quiero aquellos alumnos que tienen problemas, que son conflictivos, que son esos a la pública. Entonces es lógico que si van a la pública, esa pública tenga que tener más inversión. ¿Para qué? Para tener más educadores, más recursos, que entren con esas personas. Sin embargo, en eso la ley CELA sí que tiene algo bueno, que dice, distribuyamos toda esa gente y que a todo el mundo le toque la parte que le corresponde. Porque es muy bonito decir, yo por aquí y luego ¿a dónde van todos los que tienen problemas? Y yo me cojo los mejores. No. Le deseo mucha suerte a la ministra Cela. No va a tener ninguna porque es una ley que se va a caer como tantas y como tantas. Estando de acuerdo, como estoy contigo. Pero es una pena que no tengamos más tiempo porque hay varias cosas. Muchos asuntos. Me refiero en esta ley, es que hay muchas cosas que la debiéramos haber sacado, pero bueno, que tenemos que hacer una pausa para publicidad, pero antes vamos a recordar y os pido una reflexión sobre las vacunas, que es la noticia también que nos ocupa. Tenemos dos argumentos, las Navidades y las vacunas, ahora mismo en el plano sanitario. Vino aquí a decirlo Pedro Sánchez. Vamos a recuperar esas imágenes, esa declaración en el Museo Urt, por cierto, sin presencia de medios de comunicación, con escaso contacto del presidente con los ciudadanos, porque se bajó del coche y fue ahí al museo. Esto dijo aquí en La Rioja, noticia de alcance nacional. Quiero hacerles un anuncio desde aquí, desde La Rioja, el conjunto del país. Y es que nuestro país, España, será el primer país de la Unión Europea, junto con Alemania, en tener un plan completo de vacunación.
Hemos estado trabajando desde el mes de septiembre en este plan de vacunación. Lo vamos a presentar el próximo martes en Consejo de Ministros. ¿Estamos preparados? Nuestras previsiones son, en casi cualquier escenario razonable, que una parte muy sustancial de la población española podrá estar vacunada con todas las garantías a lo largo del primer semestre de 2021. Efectivamente, ayer en el Consejo de Ministros ya se dieron más detalles. Vacunar a la población de riesgo, sobre todo gente mayor, asistentes de esas residencias, sanitarios. ¿Tenéis algún reparo sobre esta vacuna? Muy rápido, que tenemos que hacer una pausa. Sí. Sobre esta campaña de vacunación. Sí, Venga, la Pedro, digo. Sí. ¿tú la Sobre la tienes? vacuna, sí. O sea, ver. me parece que una vacuna que suele costar generalmente entre 10 y 15 años Sí. para que tenga, en fin, Garantías, ¿no? garantías totales, en año y medio en que la tecnología ha avanzado mucho. Yo solamente pido una cosa, que el señor Pedro Sánchez sea la primera persona vacunada en España, pero con las cámaras de la televisión para yo verlo. Y con notario, ¿eh? Sí, Y por que supuesto. diga, Y que, efectivamente. los directores de estas compañías que nos van a proporcionarla, Sí. su dicha vacuna también, hagan exactamente... Con esto no estoy en contra de la vacuna. no, Yo claro. me vacunaré en cuanto me lo digan, ¿eh? Es que no es mala reflexión, porque tener reparos acerca de estas vacunas no es ser antivacunas. No, No, no yo tiene me nada vacunaré que- en cuanto me lo no digan, tiene ya te nada, lo no digo, tiene ¿eh? nada que María ver. Ángeles. O sea, yo estoy a favor de las vacunas son positivas, pero como muy bien dice, tardan muchos años y hay efectos secundarios que aparecen al año o a los 2 años. Por lo tanto, ese tiempo no lo vamos a tener. ¿Qué hay que hacerlo porque la situación Es extrema, apremia? Pues hay que hacerlo, pero yo desde luego procuraré ser de los últimos. Así, Me Y parece- soy partidaria de las vacunas. como casi todos. Yo ¿no? me parece bien que empiecen por los que se sabían la lista de los Reyes Godos, que aún no nos toca. Luego cuando veamos los de los afluentes del río Ebro por la derecha, Iremos viendo. yo si se la pone Sánchez, si es el primero, yo me pongo también el Meiba esta de Fraga en Palomares y voy el segundo. Yo me la pondría a ciegas. Lo de Palomares, poca gente sabe a qué te has referido, ¿eh? Está con la lista de los Reyes Godos. Sí, se sabe. Me sorprende, hago otra broma, pero que tiene un fondo de seriedad. No podemos tolerar estas comparecencias como lo de otro día en Burz. Al plasma de Rajoy Son ha seguido habituales el ya, holograma de El Pedro holograma Sánchez, del otro. y acompañado por Concha Andreu, que me llamó mucho la atención las imágenes que suministró Moncloa, porque hay que decir que ningún medio de La Rioja pudo grabar sus propias imágenes. Nosotros ni hacer tuvimos la ocasión de fotografías. estar fuera. Esas imágenes Sabemos sí que es Pedro son Sánchez porque fuera. nos lo jura Moncloa, pero puede ser un doble, como este que decían que había antes en la Casa Blanca para cada presidente de Estados Unidos. Hay que creerse, esto es un acto de fe al que nos somete diariamente tanto el gobierno de Sánchez como el de Concha Andreu, y lo que yo no conocía, que a los muchos atributos que adornan a Concha Andreu se le añadían también unos conocimientos en arte contemporáneo de los que yo no tenía noticia. Me sorprendió que fuese ella Pues te digo, quien hiciera de Cicerone con Pedro perdóname que Sánchez. te diga que no sea esto, porque no los tiene en absoluto. Ah, bueno, ¿Los pues tiene? yo lo desconozco. No, yo coincidí con ella en una feria de arte y mi sorpresa fue, siento decirlo, la verdad, doña Concha, siento decirlo, pero lo mismo que no sé de otras muchas cosas, usted de arte no tiene ni Me repajolera sorprendió idea. que no fuese la directora del museo la que hiciese esa visita guiada. Y añado Que sí sabe que mucho, ¿eh? antes de la pandemia tuve el privilegio, y lo digo sinceramente, de ver esa exposición, que es una exposición fantástica, que anima a todo el mundo que cuando pueda coger el coche y saltarse el te confinamiento quepa de duda. Logroñés, irse por allí, porque es realmente para quedarte boquiabierto, y es la evidencia de que tenemos ahí un centro Un de arte tesoro. contemporáneo, Sí, sí. es un tesoro, Es un tesoro. que a veces Pero en pasa Logroño no hacemos desapercibido. Es ningún un caso al tesoro que arte, no no te apreciamos. engañes. Nos no vamos te engañes. a hacer una pequeña pausa de publicidad, nos pasa el tiempo volando en este miércoles y nos metemos ya de lleno en esa información del día de hoy, cambios en las medidas restrictivas, sobre todo en la ciudad de Logroño, a pesar de que continúa toda la comunidad cerrada perimetralmente. Ahora lo contamos, hasta ahora.